¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a traer un contenido un tanto diferente, hablando de la historia del Perú. Recordando que ya estamos en el mes de julio, un mes de peruanidad, un mes que se celebra nuestra independencia de nuestro país aquí. Bueno, la pregunta que siempre está en las redes sociales y que nunca se va a terminar de debatir es ¿por qué Chile también produce pisco? Y para responder a esta pregunta vamos a remontarnos a los años 1500, y es básicamente cuando los españoles llegaron al Perú y trajeron con ellos la religión cristiana. Y cuando llegaron trajeron también a los papas, los curas, que evangelizando de pueblo en pueblo necesitaban vino, porque el vino era la bebida representativa de Dios, ¿no? Y bueno, los españoles trajeron la uva y buscaron una zona en donde la uva sea fértil aquí en Perú, y el único lugar que les pintó para eso era al sur del Perú, en Pisco exactamente. Bueno, posteriormente los españoles consumían mucho el vino y a la gente pues les encantaba el vino porque era una bebida, era un trago básicamente, y les encantaba. Los españoles con el tiempo descubrieron en territorio boliviano que hoy en día conocemos, descubrieron una mina de plata en Potosí exactamente. Fue entonces cuando los españoles decidieron explotar esa mina con mano de obra esclava, y pues Potosí en su momento se empezó a comulgar de gente, se empezó a llenar de gente, porque los obreros llevaban a sus familias a que viviesen ahí, y se convirtió en una de las ciudades más pobladas de América en ese entonces. Y como no había mucho que hacer, porque la gente solamente estaba expuesto al frío extremo que hace en Potosí, acudían al alcohol, y el vino pues era lo que se consumía en aquel entonces. Así que el vino que se hacía en Pisco lo mandaban en barcos hasta Arica, y después, una vez llegado a Arica, lo mandaban en mulos, en caballos hasta Potosí. Pero había un inconveniente, y el inconveniente es que el vino ya se avinagraba, o sea, ya no llegaba en buen estado, o sea que se fermentaba de más y ya pues no era apto para el consumo humano. El virreinato peruano en aquel entonces vio ese problema y dijo, pucha, ¿cómo lo solucionamos? Y fue entonces cuando llegó el sistema de destilado aquí a Perú, que dicho procedimiento no era algo nuevo, en Europa ya lo usaban. Destilaban un vino y de ahí obtenían un brandy, que como tal ese es su nombre, ¿no? Así que el vino que ya se hacía en Pisco lo empezaron a destilar, y a partir de ahí se hacía un brandy. El brandy que posteriormente se vendría a llamar pisco. Efectivamente, gente, el pisco es un brandy. Así como en Europa hay un brandy que se llama coñac, porque la ciudad en donde se produce se llama Coñac, efectivamente en Perú el pisco que nosotros consumimos, que nosotros producimos, es un brandy. Así que con este nuevo sistema destilaban el vino que se producía en Pisco y lo mandaban en barcas hasta Arica, y de ahí lo mandaban en mulos hasta Potosí. Así que ya no había ningún problema con el tema de que se malograse, porque pues recordemos que cualquier bebida que sea destilada es un aguardiente y ya pues aguanta mucho. Pero había otro problema, y el problema que afrontaba Potosí en aquel entonces es que la demanda del trago era mucho y Pisco no se abastecía porque lo consumían muy rápido, y el virreinato peruano otra vez empezó a decir, tenemos un problema, tenemos que buscarle una solución. ¿Qué hacemos? Entonces buscaron una parte de Chile que sea apta para sembrar uvas, y fue el desierto de Atacama, que recordemos
también era territorio peruano en aquel entonces. Producían el pisco en Atacama y lo mandaban en barcos también hasta Arica y lo mandaban a Potosí, y de pisco hacían lo mismo, lo mandaban en barcos hasta Arica y se iba hasta Potosí. Pasa el tiempo y, como ya es bien sabido, llega la independencia de Bolivia, la independencia de Chile, y el virreinato peruano se terminó de fragmentar y se rompió, cada uno por su parte. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que el brandy que nosotros sacamos en pisco ya lo llamaban a nivel de todo el país ya como pisco. Inclusive en Chile, cuando producían el brandy en Atacama, ya lo llamaban pisco. Por ejemplo, llegaba 4, 5, 6, 7, 20 botijas de pisco y decían, está llegando tantas botijas de pisco. Y de Atacama igual, está saliendo 50 botijas de pisco. O sea, ya era un nombre común porque así se conocía. Esa es la historia de por qué Chile también produce pisco. Porque una parte de nuestra historia hizo su sucursal en Atacama, que también producen el pisco. Pero a día de hoy hay muchos debates y dicen que el pisco que se hace en Chile no es el mismo de Perú. La gente que prueba, inclusive yo, podemos asegurar que no es igual. Pero esto se debe a unos datos interesantes. Por ejemplo, el pisco solamente se puede llamar pisco en Perú si es que se produce en Pisco, Moquegua y Tacna. Si tú preparas el pisco con el mismo procedimiento y la misma receta en Loreto, en Trujillo, en cualquier parte que no sea las ciudades ya antes mencionadas, no se puede llamar pisco. Esto es según una normativa, según la ley del Perú. Lo mismo pasa con el pisco chileno. Solamente se puede llamar pisco a la bebida que lo producen en Atacama y otra ciudad de Chile que no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, pero son dos si no me equivoco. Segundo dato, el pisco peruano no se arrobla, a diferencia del pisco chileno, que sí lo arroblan o lo añejan, como se conoce también. Por eso es que el pisco peruano es incoloro, es transparente, a diferencia del pisco chileno, que hay algunos también que son blancos y otros que tienen un color acaramelado por el añejamiento o por el arroblado. Y por último, otro detalle interesante que podemos mencionar sobre el pisco es que se llama pisco porque ha salido del Perú. Hay una ciudad en Perú que se llama Pisco, al sur del Perú, en donde fue la primer chacra, por así decirlo, en donde se sembraba la uva y se producía el brandy, ¿no? A diferencia de Chile, que después de Atacama recién han podido llamar a otra ciudad, a un pueblito, pisco igual, para darle atribuimiento a su brandy, pero pues no les resultó tan bien. Y por último, según ley del Estado peruano, el brandy que nosotros producimos, el pisco que nosotros producimos, no se puede comercializar en tierras chilenas como pisco, sino como aguardiente de uva. Hasta ahí ha llegado el conflicto. Y de igual forma, el pisco de Chile, cuando quieren venderlo aquí en Perú, no se le dice pisco chileno, también se le dice aguardiente de uva. Hasta ahí ha llegado el conflicto que tenemos con el nombre de pisco. Y bueno, gente, este ha sido el video de hoy. Espero de que haya sido un video un tanto interesante, un tanto para que ustedes se informen y aprendan un poco sobre la historia del Perú. Así que si quieren un video como este, contándoles otras historias sobre la historia del Perú o datos interesantes, no olviden suscribirse, darle like a este video para que sigamos creciendo.